Hoy vamos a hablar en TED Talks del contagio de la imaginación. El escritor Gastón Bachelard decía que imaginar es ir más allá de las imágenes primeras, las que vemos todos los días. No hay acción imaginante sin la aparición de lo inesperado. Así, podemos entrar y salir de la pantalla como un poema que se escapa de las páginas de un libro para encarnar en la vida cotidiana. No hay acción imaginante sin la aparición de lo inesperado. Y eso es lo que precisamente un equipo muy talentoso que colaboramos juntos en Televisa, decidimos hacer para tratar de romper la pantalla y tratar de convocar lo inesperado. Y esto lo tratamos de hacer precisamente para salirnos de los discursos usuales que se manejan en la televisión, para abrir una brecha, para salir a crear lo que podríamos llamar una pausa para el pensamiento, una pausa para la imaginación. De esta manera creamos una serie de cápsulas de 1 minuto que se transmiten en televisión abierta y que precisamente lo que hacen es tratar de hacer resonar la inteligencia, la belleza y la sensibilidad de los grandes imaginantes con la inteligencia y la sensibilidad que todos compartimos. Veamos entonces de lo que se tratan estas pausas para el pensamiento. Hay que verlos con el ojo de la imaginación, casi en color sepia. De esta manera podemos asomarnos a una de las muchas conversaciones que sostuvieron Carlos Fuentes y Luis Buñuel. El cine, decía Fuentes, era para Buñuel el vehículo privilegiado de la poesía. Un ojo que estalla en llamas y nos revela paisajes insospechados de la libertad humana. ¿Cómo se pueden sostener estas visiones cuando el cine depende de tantos intereses comerciales y de una tecnología que hace que muy pronto se vean viejas las películas? ¿Cómo se puede armonizar la libertad con la tecnología en el cine?, le pregunta Fuentes a Buñuel. El cineasta le responde con un guiño. La cumbre de la realización cinematográfica será alcanzada cuando usted o yo podamos tomar una píldora, apagar las luces, sentarnos frente a una pared desnuda y proyectar sobre ella, directamente desde nuestra mirada, la película que pase por nuestras cabezas. Esto nos narra Carlos Fuentes en el libro Viendo Visiones, que hoy nos permite ver en plena acción a dos grandes imaginantes de nuestra cultura. Y efectivamente, de lo que se trataba era de escapar de los límites que siempre nos aprisionan, lo que hacen siempre los grandes artistas, lo que hacen siempre los grandes creadores. Así surge la definición que nosotros tenemos de imaginantes. ¿Quiénes son los imaginantes? Son aquellos que ven lo que no se puede ver. Son aquellos que saltan los límites del pensamiento. Son novelistas, creadores, científicos y artistas plásticos que despiertan nuestra capacidad de asombro y nos vuelven a recordar que somos una especie imaginante. Porque efectivamente eso es lo que ocurre. Cuando estamos imaginando, estamos viendo un momento invisible de la persona que está enfrente y que sin embargo es real. Esto lo planteó de manera hermosa el cineasta David Lynch, quien decía que el acto de la imaginación era ese momento en el que se le enciende el foco a otra persona y sin embargo tenemos la complicidad para sentir que eso está ocurriendo. Y entonces decidimos buscar una galería de grandes imaginantes en donde aparecen grandes creadores como Octavio Paz, como Borges, como Cortázar, como Arthur Koestler, para tener este contacto con esta imaginación que además no nos es extraña, nos es común, forma parte de nuestro inventario, es parte de nuestra identidad. Y cuando estamos hablando de esto, yo creo que es muy importante tratar de ubicar por qué estos creadores pueden articular esa imaginación que todos compartimos, y quiero darles un ejemplo, una muestra de lo que esto plantea. Les pediría si subimos un momento la luz por unos instantes, porque vamos a hacer un ejercicio de cómo se puede ver lo que no se puede ver. Y esto nos lo muestra precisamente el gran poeta mexicano Octavio Paz. Entonces les voy a pedir a todos que por favor
cierren los ojos y escuchen las instrucciones que nos da Octavio Paz en un hermoso poema que se llama Olvido. Y los versos dicen: cierra los ojos y a oscuras piérdete bajo el follaje rojo de tus párpados. Ahora, por favor, abrimos los ojos. ¿Quiénes vieron el follaje? Está ahí, era necesario nombrarlo para encontrarlo, para ver aquello que a veces ya no podemos ver. Y eso es lo que siempre ha ocurrido con los grandes artistas. Cuando Bachelard nos está diciendo que nos tenemos que liberar de las imágenes primeras, también nos tenemos que librar de ciertos estereotipos que tenemos en nuestra mente y que no nos permiten ver lo que realmente está ocurriendo. Este es el caso, por ejemplo, de un beso. Julio Cortázar, en la novela Rayuela, retrata de una manera maravillosa lo que es un beso. Cuando nos besamos, dice Julio Cortázar, ocurre una percepción que no es la que nosotros tenemos por lo general en nuestra mente. Si es que mantenemos los ojos abiertos cuando estamos dando un beso a la persona amada, vamos a ver que lo que estamos viendo es prácticamente un beso cubista. Lo describe así Cortázar: toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, boca entreabierta, dibujo tu boca con los ojos cerrados y tus labios coinciden con mis trazos. Me miras, de cerca me miras, los ojos se agrandan y los cíclopes se miran. Cuando estamos en el momento del beso, de la otra persona solamente podemos ver un ojo. Y bueno, esto es realmente la esencia de volver a capturar y ver al mundo con asombro. Y esto, cuando ocurre esto, cuando sucede esto, empezamos a ver la vida de una manera distinta. Empezamos a verla con un contagio de aquellas mentes que abren un poquito nuestra percepción y por lo tanto empezamos a tener el contagio de la creatividad, como vamos a verlo en el siguiente ejemplo de Imaginantes. Esta es una pausa para el contagio de la imaginación que nos da el pensamiento y el arte. La escena sucede en Europa a finales del siglo XIX. Un grupo de alumnos sale con frecuencia de día de campo. En una de esas ocasiones aparece durante el paseo la estampa de un acueducto romano. El maestro explica los orígenes y el funcionamiento de esa estructura. Un muchacho de 11 años saca un cuaderno de dibujos que siempre lleva consigo. Observa los arcos. Traza un bosquejo del acueducto y le dibuja unos zapatos a los pilares. A partir de ese día, todos los acueductos han caminado. No verá usted un acueducto que no camine, dice el escritor George Steiner en el libro Los Logócratas, a propósito del contagio de la imaginación que genera el arte de ese muchacho que se llamaba Paul Klee. Y efectivamente, cuando vemos estos acueductos con zapatos, yo creo que ya nos va a tocar la experiencia de que cuando veamos algún acueducto que pase por nuestra vista, siempre lo veremos caminando, lo veremos con este acto de la imaginación que se pone en movimiento, que se echa a andar. Y lo interesante fue que esto precisamente ocurrió con una escuela en donde también se echó a andar la imaginación de tal suerte que se empezó a generar lo que podríamos llamar el contagio de la creatividad, el contagio de la creatividad en la educación. Y quiero contarles esta historia porque a mí me parece apasionante. Todo empezó porque en una ocasión, a partir de que se empezaron a exhibir las cápsulas en la televisión, una maestra de una secundaria pública me escribió una carta que decía: yo también soy imaginante. Y me decía que lo que le había pasado a ella es que al ver las cápsulas le había remitido a esa sensación dichosa que tenemos a los 20 años cuando nos encontramos con los nuevos horizontes que nos abre la lectura. Y digo lectura en el sentido más amplio del término, porque estamos hablando de cine, porque estamos hablando de cualquier expresión que nos abra un poco la mirada. Y decía que esa sensación la volvió a recuperar, y entonces ella empezó a hacer un taller con sus estudiantes, con los estudiantes de la escuela secundaria pública, un taller de imaginantes. Y para mí verdaderamente fue dichoso ver que esto podía rebotar de esta manera, que verdaderamente teníamos esta resonancia y este contagio de la imaginación. Y entonces ella me invitó a ver lo que ocurría en esos talleres de imaginantes, y sucedía algo maravilloso que ocurre
que yo creo que es el momento más hermoso que puede esperar un educador. Ese instante invisible en el que se enciende la mirada de un estudiante con la luz del entendimiento, con la luz de la belleza. Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia de ver que algo invisible se ha despertado en la mirada de un amigo cuando se le enciende la belleza. Y eso es precisamente lo que empezamos a encontrar cuando tuvimos el intercambio con estos muchachos, que empezaban a consultar la biblioteca y a sacar libros inspirados por la imaginación que se estaba poniendo en movimiento. Y entonces llegó un momento muy interesante en donde un alumno de segundo de secundaria, que se llama Cornelio, decidió leernos una carta que él estaba escribiendo para una muchacha de tercero de secundaria. Y ustedes saben que de segundo de secundaria a tercero de secundaria estamos hablando de algo que es imposible. Un amor que simple y sencillamente no puede suceder. Pero entonces Cornelio nos empezó a leer una carta en donde él escribía a la muchacha y le decía: vi una cápsula de Imaginantes que tiene que ver con un escritor japonés que se llama Haruki Murakami. Y lo que cuenta esta historia es que hubo un momento en que se encontraron un hombre y una mujer y sabían que el uno era para el otro. Estaban completamente asombrados con el milagro de haberse encontrado y de saber que sí, tú eres la persona que de veras me correspondes y viceversa. Y entonces dijeron, como el milagro ocurrió, pues va a volver a ocurrir y dejemos que el azar nos vuelva a hacer encontrar. Pero entonces se marchan y pasa el tiempo y no se encuentran, y tiempo después, cuando por fin se encuentran, van caminando en la calle uno al lado del otro y de repente se dan cuenta de que no tienen nada que decirse, no saben qué decirse y pasan uno al lado del otro y se separan en sus caminos para siempre por falta de palabras, por falta de imaginación. Y entonces Cornelio, el corolario que decía en la carta era el siguiente: yo no quiero que a mí me pase lo mismo. Y por eso me estoy atreviendo a escribirte esto. Y lo único que puedo decirles, para no hacerles la historia muy larga, es que, parafraseando a Gabriel García Márquez, el Cornelio ya tiene quien le escriba. Y por supuesto, este contagio de la imaginación nos invitó a seguir imaginando, porque veíamos que había un canal muy interesante para explorar toda esta creatividad. Y entonces lo que ocurrió es que con el concurso de Fundación Televisa, de ILSE y de la Fundación Únete, elaboramos un programa, un proyecto para que los muchachos a través de internet pudieran tener un curso, un taller de imaginantes en línea, en donde pudieran explorar esta creatividad y que ellos pudieran explorar sus propias historias. Esto de verdad fue un momento muy emocionante, porque les quiero decir que el programa piloto, que ya está realizándose y que ya terminó en su primera etapa, ya estamos de hecho en una siguiente etapa, en el programa piloto participaron más de 8,000 estudiantes y 252 escuelas secundarias. Y bueno, esto es realmente maravilloso, porque lo que está pasando es que los muchachos están encontrando que ellos pueden escribir sus propias historias y que además las pueden narrar en el lenguaje digital de nuestros tiempos, porque para escribir un imaginante y para que ellos puedan sintetizar su historia necesitan leer, necesitan escribir, necesitan tener técnicas elementales de animación, y este proceso está en marcha. Pero si está en marcha, es muy sencillo explorar el proceso de por qué esto ocurre, porque todos somos imaginantes y los muchachos también son unos imaginantes extraordinarios. Yo les quiero decir simplemente que hay un momento en que uno debe de reconocer que esa creatividad que a veces nada más solemos ubicar en el mundo de los artistas, los creadores o los intelectuales, nos pertenece a todos. Y quiero darles un ejemplo que ocurrió con un gran educador que me contó lo siguiente. Resulta que hay un muchacho al quien la autoridad le está obligando a sentarse. Y le dice la autoridad: siéntate. Y el niño dice: no me siento. Y le vuelven a decir: siéntate. Y el niño vuelve a decir: no me siento. Y así están en ese proceso hasta que por fin la autoridad se impone, el niño está sentado
Y sin embargo vemos cómo levanta su manita y dice: quiero decirles que por dentro sigo parado. Y esta es la esencia crítica de la imaginación. Es la creatividad para cambiar las cosas. Cuando estamos hablando de las múltiples crisis que vivimos, creo que en el fondo tenemos también una terrible falta de imaginación, una crisis de imaginación. Y lo que es maravilloso es ver que podemos resonar con esa inteligencia, que podemos cultivarla, que podemos hacer que esta imaginación de este niño siga desarrollándose, que no la ofusquemos, que no la limitemos, que le demos cauces precisamente para que se dé el contagio de la creatividad en la educación. Y si esto se da, es porque finalmente de lo que se trata es de resonar con la inteligencia, la belleza que todos llevamos por dentro. Para finalizar, precisamente con la clave de por qué esto es posible, simplemente quiero recordar una gran frase del poeta Luis Ríos. Él señala al respecto de la belleza lo siguiente: no podemos vivir como si la belleza no existiera. Vuelvo a repetir, no podemos vivir como si la belleza no existiera. Y eso se debe a que la poesía y la inteligencia circulan fuera y dentro de la pantalla, en las imágenes y más allá de las imágenes.